Comenzamos nuestras charlas cuaresmales. Agradezco la presencia de los señores seminaristas menores, como también de todos y cada uno de ustedes, mujeres consagradas que están aquí, fieles cristianos laicos, que deseosos de conocer más la palabra de Dios, se acercan aquí al templo del Calvario o nos están siguiendo en estos momentos por Radio Esplendor de la Verdad y más tarde por el canal San José. El Santo Papa Francisco, para la Cuaresma de este año, nos ha dejado un mensaje centrado en 2 Corintios 8:9. Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El Santo Padre nos propone a la luz de este versículo 2 Corintios 8:9 algunas reflexiones que nos sirvan para el camino personal y comunitario de conversión. No voy a detenerme en ese precioso mensaje que iremos también viendo a lo largo de la Cuaresma, sino inspirándome a mi vez en las palabras y el mensaje de Francisco, quiero comenzar esta nueva serie de catequesis cuaresmales por la radio, por la televisión, como también aquí presentes, con un pensamiento entresacado de las palabras del Santo Papa, como también de cosas que se me han dicho en modo especial el año pasado, cuando a raíz de las charlas cuaresmales del año pasado, muchos oyentes me atestiguaban que realmente vivieron una comunión profunda en la fe, entre ellos con su párroco y también con su obispo. Algunos me decían, hemos tenido la percepción clara de que la palabra de Dios nos llega siempre con novedad, pero quiere un esfuerzo no diferente de búsqueda. Y quiero subrayar esto, un esfuerzo no diferente de búsqueda. El gran buscador es nuestro amadísimo Padre, que tiene sed de nuestro corazón. Deus citiri, decía San Agustín. Dios tiene sed de ser deseado como el agua y nos busca. Solo quiere un poquito de apertura, pero no es una apertura más, sino una apertura toda especial. La apertura que implica abrirse a lo que no vemos, no palpamos, no tocamos, pero que está ahí. Por eso, un esfuerzo no diferente de búsqueda. Podemos invocar la ayuda de Dios en oración. Te damos gracias, Señor, porque en este año tu palabra quiere llegarnos con novedad y con fuerza. Haz que seamos capaces del esfuerzo no diferente de búsqueda que comenzamos hoy. Ante todo, deseo explicar brevemente el tema que me he propuesto para esta Cuaresma, inspirado en el mensaje de Francisco que nos convida a meditar la pobreza de Cristo, que en su inmensa riqueza como Dios se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Esto no es un simple juego de palabras, como dice el Papa. No. La finalidad de esas afirmaciones de San Pablo, enriquecernos con su pobreza,
es empujarnos a percibir el amor de Dios, la lógica del amor, la lógica de la encarnación y la cruz. No podemos jamás percibir esta lógica del amor, de la encarnación y de la cruz si no estamos atentos, si no estamos vigilantes. Las virtudes del cristiano que vigila es justamente el tema que quiero desarrollar en estas charlas cuaresmales. ¿Qué sentido tiene hablar de las virtudes? ¿Qué significa decir las virtudes del cristiano que vigila? Que está atento, como atento está quien ama a los gestos, palabras, actitudes, pensamientos de la persona amada, está atento a ello. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1813 nos dice: la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Ella permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí mismo. Con todas sus energías sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende al bien, lo busca y opta por él con acciones concretas. No es simplemente contemplar el bien, sino buscarlo con acciones concretas. Con el término virtud, entonces, queremos indicar actitudes habituales, no simplemente actitudes que nacen de una moción momentánea del corazón, de un sentimiento. Actitudes habituales, no ocasionales, que en su conjunto describen una imagen de hombre o de mujer reunidos por Jesús que actúan con eficacia en la historia. Y tenemos que actuar con eficacia, porque justamente el corazón del Padre del cielo lo conquistamos obedeciéndole, que Él dice: creced y multiplicaos, dominad la tierra, henchidla. Todo puesto a nuestros pies por voluntad del Padre, y quiere que el hombre, sacerdote de la creación, haga volver todas las cosas a su corazón santísimo, mejorando este mundo, mejorando nuestra condición humana. Justamente agradamos al Padre, conquistamos el cielo, porque esa es su divina voluntad, que estemos en pie como seres humanos, no rastreros, no hipócritas, no dobles, hombres y mujeres de una sola pieza. Pero para ello se requiere estar vigilante sobre uno mismo en primer lugar. ¿Qué es lo que yo quiero de la vida? ¿Qué pretendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué finalidad tiene mi existencia? ¿Por qué Dios me mandó a este mundo? No vivir por vivir y cada día sacar una tarea, correr para volverse a acostar y descansar y repetir la historia al día siguiente. Darle sentido a nuestras acciones. Y insisto, para ello se requiere la virtud, esta actitud habitual, no ocasional, que vaya forjando en nosotros la voluntad de someter nuestro propio yo al amor de Dios. Virtud. He titulado las virtudes del cristiano que vigila. Dudé en emplear el término virtud, una palabra tampoco usada. Con el término virtud queremos indicar algunas actitudes habituales, no ocasionales.
sería prolijo narrar la historia de este término, de esta palabra, virtud, pero es interesante notar que no aparece casi nunca en el Antiguo Testamento hebreo, en la versión hebrea. La palabra virtud, viene del mundo griego. En efecto, la encontramos en esos libros de la Biblia que fueron escritos en griego, como por ejemplo el libro de la sabiduría. Dice Sabiduría 8:7: si uno ama la justicia, las virtudes son el fruto de sus fatigas. Ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Fíjense que es la única vez que se mencionan las 4 virtudes cardinales en las Sagradas Escrituras: templanza, prudencia, justicia, fortaleza. Y son virtudes que Platón y Aristóteles habían hecho celebérrimas, porque indican una visión armónica de todas las cualidades humanas, la visión del hombre ideal según la mentalidad filosófica de los griegos. En nuestras charlas, en nuestras catequesis de esta Cuaresma, nosotros reflexionaremos sobre las virtudes cardinales como actitudes fundamentales que definen un proyecto cristiano de hombre y de mujer. Ellas, a partir sobre todo de San Ambrosio y luego de San Agustín y de Santo Tomás, delinean a la persona que obra conforme al Evangelio. Pero junto con estas 4 virtudes, que también se llaman humanas, y que dicho sea de paso, son los acentos que se ponen en la formación en la primera etapa de la vida sacerdotal, la formación en el seminario menor, como se supone en una muchacha que aspira a la vida consagrada en su aspirantado y postulantado. ¿Cuántas veces en este campo andamos en pañales, aún los que ya nos decimos ancianos dentro del pueblo de Dios, presbíteros? Como que se olvidan las cosas y en las cuestiones del Espíritu no progredi regredi est. En las cuestiones del Espíritu no progresar es retroceder, porque es remar contra corriente. Uno no puede dedicarse a descansar. Ya adquirí tal virtud, ya descanso. No. Dejar de esforzarse es retroceder. Por eso uno encuentra personas en ciertas etapas de su vida muy cercanas al amor de Dios, a ser más humanas, y esas mismas personas, cuando se descuidan a la vuelta de los años, son peores que un pagano, que no conoce a Cristo Jesús. Por esto no basta con decir, ya estoy convertido. La conversión es algo permanente. Por esto quiero detenerme, ya que mis oyentes privilegiados son aquí los señores en formación, tanto los que aspiran en la vida monacal y que ya están dando sus primeros pasos, como los que quieren ser sacerdotes, hombres y mujeres consagradas, o laicos comprometidos con su fe, que hay muchos líderes de pequeñas comunidades, de grupos de oración. ¿Cuántas comunidades, cuántos grupos de oración se deshacen justamente por simplemente falta de virtudes humanas? En las empresas siempre hay un departamento y una persona encargada de las relaciones humanas, de la formación de ese equipo de trabajo, y que sepa relacionarse, coordinarse en el trabajo, manejar bien la palabra y la información. Y cuántas empresas se vienen a pique justamente por esta falta de saber ser humanos, simplemente. De aquí que, movido por el Espíritu,
he considerado necesario poner el acento en estas charlas cuaresmales sobre esta dimensión. No comprenderemos nunca este enorme misterio de amor de un Dios encarnado, del Hijo que se encarnó para hacernos hijos de un Padre amorosísimo, súper enamorado de nosotros, ansioso de mi amor, si en verdad yo no soy humano. No amo con corazón de hijo a mis padres. No tengo corazón de padre para con mis hijos. No tengo conciencia de hermanos para con los demás. Por eso, tanto atraso en nuestra sociedad nicaragüense, tanta destrucción de la familia y tanto egoísmo, que solo recurro a reclamar mis derechos y ahí me quedo y no veo más allá. Así que, junto con estas 4 virtudes, les decía que también se llaman humanas, consideraremos también las virtudes denominadas sobrenaturales divinas: fe, esperanza, caridad, dones del Espíritu el día de nuestro bautismo. Todas las 7 juntas nos dan la figura perfecta del hombre santificado por Jesucristo, del hombre plenamente redimido. La expresión que he tomado para estas charlas cuaresmales, virtudes del cristiano que vigila, nos recuerda que no se trata de un hecho ocasional. Virtudes del cristiano que vigila. Nosotros consideramos esas 7 virtudes propias del cristiano vigilante, porque la plenitud humana la cual tiene es la que cada uno de nosotros alcanzará en la eternidad de Dios, en la resurrección de la carne, en la visión beatífica, donde nuestras capacidades tendrán una expansión completa. Y este es el gran sueño que como creyentes se nos brinda. Como leemos en las catacumbas allá en Roma, me tocó vivir un año sobre las catacumbas de San Calixto y bajé varias veces a aquellas galerías subterráneas, la mayor parte de ellas oscuras, con muy poca luz, y aquellas lápidas que eran gritos y son gritos de esperanza y de vida: vive en el Señor, duerme en el Señor. Y para nosotros creyentes este es nuestro gozo, cuando a un ser querido lo depositamos en la tumba, sabiendo que los entregamos al seno de nuestro Dios. Todas las virtudes que practicamos sobre la tierra son una atención hacia la eternidad. Aquí vigilamos en la espera de que el Señor nos colme de sus dones y comenzamos a vivir esas actitudes de fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, que representan el anticipo de la vida futura. Por eso, sobre la tierra, las virtudes están en camino, en progreso, en crecimiento hacia la plenitud de la visión beatífica, y cuando verificamos que están presentes en nosotros, nos advierten que nos hallamos en el camino acertado hacia la patria eterna. Comprendemos entonces que una reflexión sobre las virtudes no nos ayuda simplemente a profundizar nuestro conocimiento catequético o teológico, sino que nos permite vivir mejor, comprometernos a ser mejores,
más hermanos, más justos, más verdaderos, porque nos apasionamos por el designio maravilloso que Dios tiene para nosotros, designio de expansión humana y divina. Somos seres espirituales encarnados. Nuestro espíritu, su modo de ser es en la carne. Por eso, en el credo decimos, creo en la resurrección de los muertos. Y este cuerpo y no otro es el que va a resucitar. Una recreación. En este campo somos más materialistas que los mismos materialistas. Porque creemos en la vida eterna de mi cuerpo, de mi ser. Somos seres espirituales, encarnados y sexuados. Macho y hembra los creó. A imagen de Dios los creó. Dice Génesis 1:26. Y les dijo, creced y multiplicaos. Por eso, en lo más profundo de cada ser humano está latente y palpitante con toda vitalidad, tanto la maternidad como la paternidad. Y todos hemos nacido para ejercer eso. Acunar los hijos del propio vientre o los hijos del vientre de los demás. Por eso al sacerdote le decimos padre, aunque él no procree hijos. A la mujer consagrada le decimos madre, aunque ella no haya parido hijos. La paternidad y maternidad es tan rica y tan profunda que no se agota en lo meramente biológico. Y qué hermoso cuando papá y mamá, a pesar de ser, no obstante, siendo padres biológicos, son también padres en el espíritu de sus hijos. Y es la concepción que tiene la iglesia de la familia, santuario, primario de Dios, en donde papá y mamá son los sacerdotes, que con sus hijos elevan este cántico de adoración y de amor al Creador. Los primeros innatos catequistas, papá y mamá. Sobre estas cosas iremos explicando más aspectos a lo largo de estas catequesis. Pero volvamos al catecismo de la Iglesia Católica. No es una casualidad el que el catecismo de la Iglesia Católica trate de las virtudes en la parte dedicada a la vocación del hombre. Ellas deben apasionarnos y hacernos enamorar de esta vocación de ser hombre, ser humano. No somos un tubo digestivo montado en dos patas, cuyo centro de interés es el ombligo y todo lo que está alrededor de él. No. La finalidad de una vida virtuosa, escribe San Gregorio de Nisa, consiste en llegar a ser semejantes a Dios. Lo acabamos de escuchar en esos domingos previos al miércoles de ceniza, que venimos explicando la constitución de los que están en el reino de Dios, el sermón del monte. Y escuchamos al Señor Jesús que nos dijo, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial, haciendo eco a lo que nos dice el libro de Levítico, de parte de Dios, sed santos porque yo soy santo. Y nuestro amadísimo Padre nos trajo a la existencia para impregnar en nosotros, sellar en nosotros, moldear en nosotros, por la fuerza del Espíritu, el rostro de su Hijo amado. Ser perfectos como Él, ser semejantes a nuestro amadísimo Padre. Tenemos otra ventaja a reflexionar sobre las virtudes.
nos apasionan por el designio de Dios para nosotros, sino que nos ayudan a poner orden en nuestra vida, para aclarar lo que es el bien, virtudes, y lo que es el mal, vicios. Las grandes actitudes de la vida, según Cristo, nos hacen distinguir en la cotidianidad personal, familiar, social, eclesial, los comportamientos positivos de los negativos. Nos hacen discernir lo mejor de lo mediocre, no solo el bien del mal, lo auténtico de lo falso, de lo espurio de lo genuino. La operación no siempre es fácil y es precisamente una buena doctrina acerca de las virtudes la que enseña a decir, por ejemplo, y hablo aquí a los formadores, que hay muchos pedagogos, muchos maestros, muchos jefes de comunidades, líderes de grupos juveniles. Uno como obispo, cuántas cosas oye, cuántas quejas, o cuántas cosas bellas también, como esta expresión: estos jóvenes a quienes estamos educando están en un camino auténtico. Los chavalos se dejan moldear, se vuelven obedientes. Como decía un formador hace poco, y cuando veo que aflojan, le jalo las riendas para que no se aparte del verdadero camino. Sí, esta operación no siempre es fácil. Se requiere mucha sabiduría. O también uno encuentra otras expresiones. Estos muchachos no se portan bien. Y don Bosco decía, la solución no es expulsarlos. La solución es cambiemos método, busquémosle lado al asunto. Y aquí viene hablo a jóvenes que están en esa escuela, toda la dimensión preventiva en el camino pedagógico, en el amor a Dios. Ir adelante, como la mamá, que el niño incauto que anda corriendo sin fijarse en las consecuencias de sus movimientos, la mamá va adelante, está previendo que el niño no se haga daño. Que es no hable aquí de cosas feas, de miedo, que el niñito le da miedo. Y no quiero que mi niño vaya creciendo con miedo. Solo para poner algunas de las cosas muy concretas que hacen las mamás prudentes por sus chavalos. Prudencia. Ya menciono la primera virtud, la virtud de la prudencia. Al hablar de las virtudes como ayuda para el discernimiento, ya hemos entrado en la reflexión sobre la primera de las 4 virtudes humanas fundamentales, la prudencia. Para aquellos que están tomando nota y quieren prolongar después su estudio, su meditación, para pues la lectura y la meditación propongo los siguientes pasajes bíblicos. Voy a decirlo despacito, no voy a leerlos aquí todos y cada uno de ellos. Iré inspirándome en ellos para ir desarrollando la catequesis. El texto fundamental de esta tarde es Sabiduría 7, del 21 al 23. Esos capítulos 7, 8 y 9 son el alma del libro de la sabiduría. Y se refiere justamente a la noche de invernación que pasará Salomón el día previo a ser ungido rey, y que pide al Señor, ofrece sacrificios y se queda a pernoctar en el templo para recibir la respuesta del Señor a su petición, que le pide la gracia de saber gobernar un pueblo
que es inmensamente grande, y él sintiéndose tan pequeño. Hombre común como todo hombre, falto de conocimiento y de sabiduría. Y toda esta gran oración que aparece en el capítulo 9 está preparada por una serie de reflexiones que Salomón se hace a sí mismo, según el autor, previo a su oración. Y después la misma oración, que es el capítulo 9, voy a centrarme en ese capítulo 9, los versos del 1 al 6 y los versos del 9 al 11. Por eso la deseé, la amé con todo el ardor de mi corazón a la sabiduría, y la pedí al Señor que me la enviara desde su excelso trono. Un eco justamente de este amor de la sabiduría y la alabanza que Dios mismo hace a los pequeños y sencillos está en Mateo 11, famoso verso del 25 al 27, que es calificado por los expertos como el logion juánico. La explosión de gozo y alegría de Jesús al ver las obras del Padre plasmadas en los corazones sencillos. Mateo 11, del 25 al 27. También otro pasaje inspirador de la catequesis de esta tarde es 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios 2, versos del 1 al 7, versos del 13 al 16. Igualmente Santiago, capítulo 1, verso 5, y capítulo 3 de Santiago, versos del 13 al 17. Entonces, repito las citas para aquellos que después sabrosamente tomarán los textos sagrados y los harán oración. Sabiduría 7, del 21 al 23. Sabiduría 9, del 1 al 6 y del 9 al 11. Mateo 11, del 25 al 27. 1 Corintios 2, del 1 al 7. Y también 1 Corintios 2, del 13 al 16. Y finalmente Santiago, que habla de este mismo tema, capítulo 1, verso 5 y capítulo 3, versos del 13 al 17. A la luz de estos textos trataré de responder a 3 preguntas. ¿Qué es la prudencia? ¿De dónde deriva la prudencia? ¿Qué frutos genera la prudencia cristiana? En realidad esta palabra no suena muy bien en el mundo actual. Día a día escuchamos los gritos por la radio o en los periódicos de jóvenes que mueren por el arma que llevan en sus manos. Hoy nomás temprano, en un pueblo de Carazo, un muchacho va a toda velocidad con su moto, se estrella con un árbol y rebota en la pared de la iglesia del pueblo, desbaratándose el rostro. Sobrevivió unos momentos, pero en el camino hacia el hospital, no en Carazo, era en Chontales, al hospital de Asunción de Huigalpa, muere. Prudencia para nosotros no significa ser precavidos en manejar el automóvil, la moto, observar las normas de tránsito. Prudencia no significa para nosotros estar atentos a no comer y a no beber demasiado. Qué drama esto de las gorduras en nuestros días, ¿verdad? La diabetes. Y no crean que estas cosas se hacen porque uno comió 2 o 3 platitos.
malos hábitos al comer, naturalmente la pobreza, a veces solo el gallo pinto, sin saber variar en otros ingredientes porque no hay dinero. Pero es una cosa, otra cosa es comer a lo descosido, no tener orden en las comidas, estar comiendo chatarra cada rato, el pobre estómago se indigesta y el pobrecito cuerpo empieza a acumular todas esas grasas. En realidad esta palabra, le decía, no suena muy bien. Que no solamente no significa ser precavidos, también las consecuencias. No tomamos consecuencias de nuestras afirmaciones. Y fíjate que la fulana tal cosa, y sin constarme a mí, y ando regando y chismeando, creando un ronroneo, y a veces esos ronroneos llegan hasta la destrucción de familias y asesinatos. Un caso dramático lo vivimos hace no muchos años aquí en la diócesis. Un padre de dos jóvenes seminaristas, justamente por los cuchicheos y ronroneos, un hombre muy sereno, pero como dice el refrán, del agua mansa líbrame Dios, que de la brava me libraré yo. Cuando una persona se desborda, agarró la pistola y mató a la esposa. Le costó al pobre hombre muchos años de cárceles y dolor. Y el dolor de haber privado a sus propios hijos de su madre. Por los chismes. Las cosas no eran conforme se le decían a él. Creo que, como le dije a un reportero allí en Managua, el día de antier, el mejor ayuno que podemos hacer en la sociedad nicaragüense es el ayuno de nuestra lengua. El ayuno de la lengua, ser responsables en el manejo de la palabra. Pero la prudencia, sí, es verdad, somos imprudentes, pero para una gente eso les vale. Por eso es importantísimo hablar de eso. Si queremos reconstruir nuestras familias, reconstruir las amistades rotas, la fraternidad rota y herida. En la tradición griega y patrística y en la bíblica, donde se refleja con otros nombres, la prudencia significa mucho más de los ejemplitos que he estado poniendo para darme a entender. La prudencia significa mucho más, insisto, en la tradición griega y patrística. Si alguno no entiende este concepto de patrística, hablamos de los santos padres. ¿Y quiénes son los santos padres? Aquella generación de obispos, pastores naturalmente, y teólogos que entraron en diálogo con la cultura griega y trataron de traspasar a la cultura griega las verdades fundamentales de la fe sobre Cristo, sobre Dios uno y trino, sobre la Iglesia, sobre María Santísima. A esta generación de obispos que fueron pastores y teólogos al mismo tiempo y que más o menos llegan hasta la mitad del siglo II, se distinguen otros grandes un poquitín más adelante. A esto los llamamos los santos padres y aludimos a ellos cuando hablamos de la patrística. Ante todo, prudencia evoca la sabiduría, es decir, la capacidad de ver a la luz de Dios los hechos
y las acciones humanas a realizar. Leemos, por ejemplo, en el libro de la sabiduría: cuanto está oculto y cuanto se ve, todo lo conocido, porque el artífice de todo, la sabiduría, me lo enseñó. Es Salomón que está él haciendo su síntesis en el día de su petición anterior a la toma de la corona de rey. Sabiduría 7:21. Y en la primera carta a los Corintios, Pablo dice: hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo. Capítulo 2, verso 6. Y también Santiago, capítulo 1, verso 5 dice: si alguno de ustedes se ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos y sin hacerse rogar. Como pueden ver por estos pasajes, solo a guisa de ejemplo los he dado, prudencia es equivalente de sabiduría. Saber comprender los acontecimientos y las opciones humanas que se han de realizar a la luz del Señor. Prudencia significa también discernimiento, capacidad de distinguir entre las acciones a programar, lo que llevas a Dios y lo que nos aparta de Él, lo que es según el Espíritu de Jesús y lo que es contra ese Espíritu. Dice San Pablo en 1 Corintios 2:15: el hombre espiritual lo juzga todo. El discernimiento propio de aquel que tiene el espíritu de la sabiduría de Dios distingue en los comportamientos a aquellos que responden al Evangelio de aquellos que están lejos de él. Además, prudencia significa sentido de responsabilidad, es decir, obrar haciéndose cargo de las consecuencias de las propias acciones. En fin, la prudencia, que la Biblia, repito, llama a menudo sabiduría, expresa en la tradición bíblico-patrística otro concepto que más tarde retomará Santo Tomás: el de decidir con realismo y de una manera concreta, el de no vacilar, de no tener miedo de actuar. Vuelvo a decir, el de decidir con realismo y de una manera concreta, el de no vacilar, de no tener miedo de actuar. Es muy diferente de nuestro concepto de prudencia, que invita a vacilar, a ser cautos. Sé prudente. Y por la prudencia me entumezco, no hago nada. Eso no es prudencia, eso es cobardía. Resumiendo, la prudencia para la Biblia y la tradición es sabiduría que contempla a la luz de Dios los eventos humanos, discernimiento que distingue entre lo que conduce hacia Dios y lo que aleja de Él, sentido de responsabilidad que se hace cargo de los efectos de las propias acciones, capacidad de decidir razonable y valientemente, sin temor a eventuales consecuencias negativas, con prejuicio propio. En efecto, y lo veremos luego, la prudencia va unida a la fortaleza y a la valentía. Entonces podremos incluso llamar la prudencia con un término familiar para nuestro camino
de seguimiento de Jesús. Para ustedes, maestros, docentes que aquí me escuchan, para ustedes, responsables de pequeñas comunidades, para ustedes que tienen la delicada tarea de formar a otros, papás, mamás, formadores. La prudencia la podemos llamar con el término de vigilancia, estado de vigilia del entendimiento que decide con sensatez, en forma concreta y valentía acerca de las acciones a realizar para servir a Dios y vivir el Evangelio. Respondo a la segunda pregunta porque ya el tiempo se me va venciendo. ¿De dónde deriva la prudencia? Si se entiende así, la virtud de la prudencia viene del Espíritu Santo. Recordemos el elogio juánico que encontramos en Mateo 11, del 25 al 27, que un momento de exultación en el Espíritu, Jesús dice: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, es decir, a los prudentes según el mundo, y se las has revelado a los pequeños. Es el Espíritu Santo quien nos revela la prudencia cristiana. Quiero recordar a este propósito una oración hermosísima del cardenal J.H. Newman para obtener el don de la prudencia o de la sabiduría. Guíame, dulce luz, a través de las tinieblas que me envuelven. Guíame tú siempre más adelante. Negra es la noche, lejana la casa. Guíame tú siempre más adelante. Sostén mis pasos. No quiero ver cosas lejanas, me basta un paso a la vez. Así no he sido siempre, ni siempre te lo he pedido, para que tú me conduzcas siempre más adelante. Guíame, dulce luz, guíame tú siempre más adelante. La virtud de la prudencia viene también del ejercicio del discernimiento, de ejercitarnos en juzgar con objetividad según Dios. Les doy un ejemplo. Nosotros hoy estamos rodeados de tantos medios de comunicación, comenzando por ese telefonito que haga. Qué milagro que no ha sonado aquí todavía ninguno. Los felicito, son prudentes. Lo apagaron, supongo, o lo pusieron en vibración. Pero la radio, la televisión, los periódicos, el internet, la prudencia es precisamente ese instinto que nos guía para encender o apagar la televisión, mirar o no mirar, leer o dejar de leer. Bueno, ya la costumbre de leer se viene perdiendo en medio de nuestro pueblo. A unos chavalos que se supone están en etapa de leer en estudios, ya no leen. Van a internet, agarran un trocito de lo que parece que elude el tema y agarran otro por allá, ensaltan, pegan y aquí está mi trabajo, sin pasar por la criba de la reflexión, del análisis. Eso no es trabajo, eso es copia. Pero no era el objetivo del ejemplo ese, sino la avalancha de tanta información, de todo tipo, que nos llega. Por consiguiente, la prudencia nos ayuda a decidir de tal manera que no quedemos sofocados o enredados por esta nube de los medios de comunicación. Además, la prudencia nos enseña a no aceptarlo todo, a evaluar las noticias, a exigir las confrontaciones, las fuentes, a esperar las confirmaciones, en fin, nos guía en el juicio acertado. Tiraron por ahí la bola de que el presidente había muerto.
que él inunde de palabras nos resucitaron, y algunos hasta llorando y otros bailando, para quedarse todos de un palo al verlo tomar como pedestal la bienvenida al señor cardenal allí en el aeropuerto. Me sirve usted buen ámbito, panorama para decir estoy bien. No esperar justamente las confirmaciones de las noticias y dejar que las pasiones sean las que hablan. No confirmamos, por eso no damos juicios acertados. Por último, la prudencia nos la da el Espíritu Santo y nos la da el ejercicio del discernimiento. Viene también de cierto hábito del silencio. Ay, qué poco hábito. La calma, evitando apresurarnos en los juicios y en las acciones. Algunos quisieran a nosotros los obispos que seamos como el toro, que apenas al toro se le agita el trapo rojo, sale el toro volado, que cualquier cosa ya. La conferencia episcopal, el sacerdote, el obispo, ya, tome una posición. Hay que tomarse su tiempo. Hay que tomarse su tiempo. Y no todo lo que brilla es oro. Para eso se requiere calma, silencio, evitando apresurarnos en los juicios y en las acciones. Con frecuencia, sobre todo al hablar, somos muy imprudentes, muy poco sabios o sensatos, lo cual es contrario a la prudencia porque no tenemos un momento de silencio, de pausa, de reflexión antes de las palabras. Hay gente que cuando escucha solo una palabra que no le gusta, ni deja hablar al otro y suelta inmediatamente. Y se hace un enredo de palabras y terminan gritándose porque ya no se oye. Y entre más gritamos, quiere decir que menos nos escuchamos. Y si no nos escuchamos, imposible que haya acuerdo, que haya diálogo. Concluyo. ¿Qué frutos genera la prudencia cristiana? Desde cuando traté de explicar este tema ya hace varios minutos, me imagino ustedes ya intuyeron cuáles son los frutos que nacen de la prudencia cristiana. El que la vive, el que es sabio en el sentido evangélico, siempre está en paz consigo mismo, reconciliado con la realidad. Cuando no nos reconciliamos, ¿verdad? Cada rato la pleiteamos con Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¡Qué necios que somos! ¡Qué necios que somos! ¿Y quién soy yo para estarle pidiendo cuenta al Señor? El que vive la prudencia no se hace ilusiones, no queda nunca desilusionado. ¡Ay, qué fracaso! Esta muchacha tan bonita, tan bella, tan linda, ¡uy, me engañó! O este muchacho, un sinvergüenza, un maleante, ¿en quién puse mis ojos? ¿Cómo se escucha eso, verdad? Y por eso ella fue gustosa a la cama con él, pero después lo acusa de violación. ¿Y cuántos hay metidos ahí, acusados de violación cuando no ha sido así? Y uno queda atrapado en sus propios pecados. El que vive la prudencia no se hace ilusiones, no queda nunca desilusionado en consecuencia, porque sabe evaluar todas las cosas con realismo y de una manera concreta sabe prever y pensar antes de obrar. Chavalos, chavalas que me escuchan y que se sienten llamados a vivir
una intimidad con un hombre y con una mujer. Espero que no mujer con mujer ni hombre con hombre. Macho y hembra los creo, no medio macho ni medio mujer. Cuando les toque el amor a sus puertas, jóvenes, creyentes, van al sagrario y le platican a Jesús en primer lugar de lo que les está pasando. Tienen la confianza de buscar los labios sabios, se supone, de su madre. Mi mamá, ¿para qué hablar? Y cómo se desprecia la sabiduría que proviene del amor de esa mujer. La prudencia genera sabiduría de vida, genera armonía, genera tranquilidad de ánimo y serenidad, genera orden, claridad, paz interior y nos hace capaces de mirar lo que es esencial. Has venido a la vida, no has buscado